¿Cómo ven? ¿Se imaginaban a María Félix cantando y bailando? Pues si no han visto la película La diosa arrodillada, es posiblemente que no tengan otra oportunidad de ver esto. La diosa arrodillada es una película de 1947 dirigida por Roberto Gabaldón que realmente rompió hitos. En Estados Unidos había un código, por ejemplo, que impedía que los matrimonios se pudieran ver acostados en una misma cama. Tenían que dormir en camas separadas. Los besos apenas eran sugeridos. Pero esta película rompió todos esos estereotipos en el cine mexicano. Los besos son verdaderamente apasionados y el argumento es precisamente acerca de una mujer hermosísima que tiene un amante que es interpretado por Arturo de Córdoba. Este hombre es dueño de unos laboratorios y aquí hay que poner en contexto que en 1947, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, había una gran necesidad de opiáceos en Estados Unidos para tratar a las víctimas de dolores terribles con morfina y otros calmantes del dolor. Así pues, el prototipo del hombre millonario era el que trabajaba en laboratorios. Y es el caso de Arturo de Córdoba. Pero, como sucede en las mejores historias de amor, el hombre ya está previamente casado con una actriz que es interpretada por Charito Granados. Pero si por esta esposa rubia, bella, que toca el piano, tiene un gran amor, realmente la quiere, pues por el personaje que interpreta María Félix hay una pasión desbordada, una sexualidad que no se puede contener, un deseo tremendo. Y así se da una historia de cine negro en el que, bueno, no hay detectives, tampoco hay la secretaria esta que es siempre muy fiel, pero sí hay asesinatos. Y debido a ello, entra dentro del género negro. Otra cuestión que nos haría parecer, semejar, es el título de la película que es La diosa arrodillada. Así como hay un halcón maltés, bueno, acá hay otra escultura que se llama La diosa arrodillada, pero esta no tiene nada de narcóticos ni nada dentro. Simplemente es una representación de María Félix. La película es realmente interesante. Al principio se siente un poquito melodramática, pero va dando giros de tuerca a través de un asesinato que se va a cometer. Y por otra parte habla de que no solamente es la pasión de Arturo de Córdoba por María Félix, a quien aquí vemos un poquito cortada por razones de derechos, pero es una pasión de ambos, en la que ambos se exigen, más bien ella le exige una definición, o deja a su esposa o no la vuelve a ver más. Entonces esto lo pone realmente en un predicamento de tipo moral, porque la esposa padece una enfermedad cardíaca y por otra parte no puede aguantar el deseo de esta mujer, que por cierto en la película viste como quizá en ninguna otra película de María Félix, como interpreta a una mujer urbana, pues resulta que le escogieron unos vestidos carísimos, elegantísimos, que le preparó la misma persona que preparaba el vestuario para la Compañía Nacional de Teatro, o el teatro, si no existía, el teatro que se presentaba en Bellas Artes, y por supuesto la ópera. Pocas películas muestran a una María Félix tan hermosa. Sin embargo, no le vamos a platicar toda la historia porque tenemos a un experto, Rafael Aviña, que como todos los martes en la Cineteca Nacional da un contexto de las películas. Lo único que sí le queremos decir es que esta película que puede usted encontrar en YouTube también se encuentra en el streaming de los jodidos, diría Emilio Azcárraga, en VIX. Que no hay que despreciarlo por ser la plataforma más barata, porque hay verdaderas joyas del cine mexicano que usted podría apreciar en este canal. Y hay otros canales gratuitos en las televisiones modernas, como por ejemplo
pues plataformas como Pit, me parece, Tubi, donde se pueden ver muy buenas películas. Por ejemplo, vimos ahí con Silvia Pinal una película, una comedia muy graciosa que se llama Préstame tu cuerpo. Los dejo con Rafael Aviña y espero que disfruten esta película y ya saben dónde encontrarla. Está en VIX, lo puede usted encontrar en esta plataforma que es la más barata de las de streaming. Gracias. Bueno, para 1947, que es el año que se filmó La diosa arrodillada, Roberto Gabaldón estaba como pues instalado muy cómodamente en un cine urbano pues de tonos oscuros, dramáticos. Para entonces ya había filmado películas pues notables como La Otra, como El Socio, como A la sombra del puente, 3 películas que tocaban temáticas como la venganza, el crimen, el poder, la ambición, la justicia social. Es decir, para ese momento Roberto Gabaldón era la máxima figura del cine negro a la mexicana, una especie de film noir que de alguna manera pues no existía, pero que Gabaldón y sobre todo su guionista José Revueltas lo entendieron muy bien. En ese año de 1947, precisamente la culminación de todo esto viene con La diosa arrodillada, que era una película escrita por el dramaturgo Edmundo Báez, en colaboración con 2 directores de cine de la época, que eran Tito Davison y Alfredo B. Crevena, y al mismo tiempo adaptada por el director Roberto Gabaldón y por José Revueltas a partir de un cuento de un húngaro que se llamaba Ladislao Fodor. Esta película también era importante porque estaba protagonizada por 2 grandes luminarias de la época, como era María Félix y Arturo de Córdoba, que además era la primera vez que aparecían juntos, ¿no? Entonces pues había mucha expectativa en relación a la película. Algo que destaca mucho en esta cinta es que esta película tocaba otras temáticas cercanas al cine negro, como era la obsesión de la culpa, pero sobre todo la posesión corporal y la sexualidad desenfrenada de una pareja de amantes. Realmente hay una gran química en esta pareja protagónica que tienen María Félix y Arturo de Córdoba. Esta película se estrenó en agosto de 1947 en los cines Savoy, que todavía no era un cine porno como ahora. El Cine Palacio. Y el Cine Chapultepec, que era uno de los cines más importantes de la época. Lo más curioso es que la película se mantuvo durante 9 semanas. O sea, con esto nos podemos dar cuenta del impacto que causaron estos escarceos eróticos entre de Córdoba y María Félix, y sin embargo, a pesar de las 9 semanas de exhibición, la película no recuperó lo que se gastaron, porque fue una gran producción. Al ratito comentaremos un poco de esto. También en los créditos, en los créditos de la película, se aprecia que el operador de cámaras es Rosalío Solano, que se va a convertir en un extraordinario cinefotógrafo. En el primer periódico que vemos cuando es acusado del crimen, Arturo de Córdoba, si se fijaron, hay un pequeño detalle en una columna que dice Brindis y dice José Alameda. José Alameda es un famoso Pepe Alameda, que fue un gran cronista taurino, pero que hizo también, él hacía la voz para varios documentales que se exhibían en las salas cinematográficas. En los noticieros, el noticiero cinematográfico era la voz de Pepe Alameda, entonces también es un detalle interesante. La verdad es que la escenografía extraordinaria, no solamente de la casa del ingeniero Ituarte, por la reproducción del interior de las habitaciones del Hotel Reforma, o incluso la misma penitenciaría, todo eso es obra de un español que era un gran escenógrafo, Manuel Fontanals, afincado en México. Fue de los españoles que llegaron a nuestro país después en el exilio español, después de la guerra civil
española, y Fontanals pues fue uno de los grandes escenógrafos. Él trabajaba habitualmente con el Indio Fernández, pero bueno, obviamente laboró con los grandes directores de la época. Incluso, bueno, si se fijan, hablando justamente de toda esta parte de la cárcel, de la penitenciaría al final, hay un símil muy curioso que también me llamó la atención verlo, es ahora sí que esas conexiones cinematográficas, parece una tontería, pero sí se conecta. Si ustedes, supongo que todos vieron El silencio de los inocentes, cuando Clarice Sterling, Jodie Foster, conoce por primera vez a Aníbal Lecter y va bajando y se van abriendo así rejas y esto, entonces cruza por varias mazmorras, etcétera, es exactamente igual, como, bueno, nada más que está filmado 40 y tantos años antes, ¿no?, de El silencio de los inocentes. Pero eso es fundamental en la película porque literalmente es un descenso al infierno y es la clave de todo el cine negro, o sea, esta idea de cómo este hombre va descendiendo en esa espiral que lo va llevando hasta que termina finalmente con su vida, y cómo este hombre acaba en esa situación por un problema de indecisión. O sea, en realidad lo curioso es que al final de cuentas es un thriller sobre la culpa y sobre la indecisión, o sea, un thriller noir sobre la culpa y la indecisión, y que eso también me lleva a pensar cómo el cine negro de los diferentes países, digamos, por poner un ejemplo, el cine negro francés o el cine negro norteamericano, que es, digamos, el más conocido, y el cine negro mexicano, o sea, estas sutiles diferencias entre uno y otro país, o entre una y otra cinematografía. Por ejemplo, en el caso de México, sí es muy llamativo que las películas noirs mexicanas, o sea, van más allá de la parte ética y de realismo social que tienen los norteamericanos, y ellos suelen anteponer, o sea, ahí está el realismo social en parte también, pero y de los dilemas éticos, pero a final de cuentas en México resulta fundamental el dilema romántico y el dilema moral. O sea, sin esas dos, esa especie de ecuación, las historias no funcionan. Y creo que el público de ese momento como que no estaba muy preparado para todas estas audacias eróticas y amorales que tienen los personajes. Y quizá de ahí que el personaje de Esteban, el mayordomo, que es por cierto otro de los españoles exiliados, que es Carlos Martínez Baena, representa como esta parte moralista y que tiene que ver un poco también por la época. O sea, está puesto ahí un poco para hacer contrapeso a toda esta situación amoral y toda esta situación de ese amor loco que tiene esta pareja, porque al final de cuentas son pocas las películas mexicanas que tocan ese tema de la sexualidad de manera tan fuerte. O sea, hay elementos muy simples, pero que para la época son muy audaces. Cuando Arturo de Córdoba se presenta ahí borracho en Panamá, lo primero que hace es tocarle los senos. O sea, eso es muy evidente, eso nunca había pasado en ninguna película mexicana. O sea, es la primera vez que pasaba. Y bueno, hay una justificación, está subiendo las manos para ahorcarla, pero eso no se había visto nunca, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo muy, muy interesante que verlo, atestiguarlo, ¿no?, de esa forma. Y prácticamente la primera escena de la película es una escena de sexo. O sea, bueno, él llega a Guadalajara con su amante, corte, y ya están en la recámara, como les comentaba. O sea, en esa época no había estas escenas gráficas, eróticas, sino que trataban de tener esta sutileza de que se ve como levanta la mano, apaga el cigarrillo, vemos unas copas, la botella está ya medio consumida, hay varias colillas de cigarrillos en los ceniceros. Entonces, eso nos habla de esta relación tan fuerte que tienen estos personajes. Pero el problema es que Arturo de Córdoba, o sea, no se decide entre la pasión y el deseo que representa María Félix y el amor o la abnegación que representa la esposa. O sea, tiene este dilema
constantemente, porque además las dos mujeres son totalmente opuestas. Por un lado, Charito Granados, que es esta belleza serena, esta mujer abnegada, y por otro lado está María Félix. De manera personal me parece que es la película donde ella se ve más bella, en todas las películas que filmó, o sea, definitivamente no solamente se ve impresionantemente hermosa, sino que además estuvo ahí una vestuarista muy famosa del momento, que era Liliana Oppenheimer, que fue la que vistió a María Félix y la viste como una diosa. O sea, cuando ella entra a la fiesta con este vestido negro enladeado es impresionante. O sea, la verdad es que ninguna actriz del cine mexicano vistió así, solamente María Félix. María Félix obviamente ya se dio cuenta que no cantaba y bailaba menos, ¿no? Y prácticamente recita la canción Revancha de Agustín Lara, que además de Agustín Lara era el marido de María Félix en ese momento, por cierto. Pero bueno, es lo de menos, o sea, María Félix tiene esta carisma y esta presencia tan fuerte que pues no importa que no cante, no importa que actúe mal, o sea, la verdad es bellísima y está ahí para mostrar que es el personaje esencial en esta historia. Otra cosa muy interesante y inteligente de parte de Gabaldón es que la estatua está justamente en medio entre el estudio de él y la recámara de la esposa. Entonces, esta cosa marmórea que se interpone entre la pareja, ¿no? Está ahí, que no la puedes quitar, pero al mismo tiempo está esta visión porque esa es otra cosa también, otro detalle interesante. La primera vez que aparece la esposa no es en persona, es una foto de ella en el despacho. Entonces, le llama por teléfono. Y bueno, aunque vemos a Charito Granados, de todas maneras, ella es prácticamente una imagen, una foto, un cuadro, pero es ese cuadro, como le dice Esteban, ¿no? Es una sombra tan fuerte que va a acabar por vencerla, ¿no? Que así fue, o sea, al final de cuentas termina por derrotarla, ¿no? Y eso hace todavía mucho más inquietante la trama, porque además la fotografía de Alex Phillips, que es extraordinaria también, aprovecha tanto los primeros planos de los protagonistas como todas estas escenas de luces y sombras. Hay momentos en donde nada más se ven la luz sobre los ojos de Arturo de Córdoba, y eso, o sea, no solamente crea una atmósfera sensual o peligrosa o al mismo tiempo melancólica, sino que esa foto, digamos, crepuscular muestra todas esas luces y sombras, son justamente las luces y sombras que no permiten que el personaje de Arturo de Córdoba pueda decidirse. O sea, él sí, o sea, tiene toda esta parte erótica que lo va arrastrando, pero él se arrepiente constantemente, al grado que nos damos cuenta que a quien quiso matar es a su amante. O sea, esa es la primera sorpresa que tenemos, ¿no? Que eso también es bastante bonito porque tenemos como 3 puntos de vista, ¿no? Que matar. Sino esos 3 puntos de vista tan diferentes en donde es como en Rashomon, ¿no? Como que tenemos varios puntos de vista sobre lo que pasó, lo que pudo haber pasado en esa fiesta, ¿no? En que dudamos, bueno, la mató él, la envenenó, y al final nos damos cuenta que finalmente murió de forma natural cuando se hace la exhumación. Pero bueno, eso es parte también del suspenso que maneja la película, y como les explicaba, a pesar de que tuvo 9 semanas en cartelera, la película costó $1 millón de pesos de la época, era muchísimo dinero. Entonces, pues no recuperó ese dinero. Incluso la compañía Pan American Films, que es la que produce, pues cerró, o sea, fue su única película, porque no recuperó el dinero, y no obstante que tuvo una vida larga en estos 3 cines, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que en esta película sí se nota, el dinero, digamos, se nota en cuanto, no solamente por la cuestión escenográfica,
sino en la parte de las joyas y el vestuario de María Félix. O sea, María Félix produce unas joyas que obviamente no son de utilería, son reales. Entonces, lo vieron también en los créditos. Hay créditos, por ejemplo, para joyerías, para platerías, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que todo eso está ahí, ¿no? Está finalmente detallado. Pero la película, o sea, a mí lo que me gusta es que toda la 3/4 partes de la película es una historia romántica sobre el deseo, sobre la culpa, sobre la posesión, sobre la indecisión. Pero la última parte se convierte, o sea, verdaderamente en una cinta policíaca, la exhumación, todo este suspenso, si lo mató, si no la mató, toda esta secuencia cuando ella va entrando en las mazmorras, en la penitenciaría, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que se encuentra con De Córdoba, que está en sus últimos estertores de vida. Pero como les digo, a final de cuentas, vuelvo a lo mismo que lo he dicho miles de veces, las historias de amor, las historias de pasión están condenadas al fracaso. Una vez más, ahí está. El cine es, la verdad es que el cine es la mejor escuela para todo eso. Ahora, otra cosa también interesante es que la estatua, esta diosa arrodillada, pues también es como una alegoría del estereotipo del cine mexicano de esa época, o sea, es decir, la mujer sumisa y de rodillas. Entonces, eso es algo que también la película juega mucho con eso. Y justo ahí está María Félix para demostrar todo lo contrario, ¿no? Y en ese sentido, los personajes que hizo María Félix en el cine, sí resultan algunos de ellos memorables, por todo lo que significaron para el cine nacional de la época. Por ejemplo, en ese año del 47, María Félix hizo otra película que es la antítesis de esta, que es Río Escondido. O sea, es este personaje que es una profesora rural, que pues vive prácticamente en la miseria. Incluso cuando ella aparece, cuando va a ver al presidente Miguel Alemán a Palacio Nacional, pues ella va hasta con su rebozo, o sea, es una persona muy, muy humilde, ¿no? Y la vemos aquí que es totalmente el contraste absoluto, ¿no? Con este personaje de Raquel Serrano. Muy sorprendente porque en Estados Unidos, por ejemplo, ni siquiera los matrimonios podían dormir en una misma cama. Estaba prohibido en las películas. Ya no digamos los besos. No, bueno, aquí en La diosa arrodillada, Arturo de Córdoba se da de lujo pues de besar de lengüita a esta preciosa María Félix, que está más bella que nunca. Como interpreta a un personaje urbano de la clase alta, pues esto dio motivo para que se le pudieran poner los vestidos más preciosos que se podían encontrar en México, en Polanco, que era precisamente donde estaba la tienda de la diseñadora. Esta misma persona daba suministro a Bellas Artes para las obras de teatro y las óperas que se interpretaban en Bellas Artes. Como les decía, el personaje masculino interpretado por Arturo de Córdoba es rico, lo cual es bastante lógico, ya que maneja un laboratorio y, como les digo, en ese momento había altísima demanda de parte de Estados Unidos para atención de estos heridos. Incluso hay otra película con Pedro Infante y Antonio Aguilar que se llama Ahora soy rico, donde ocurre lo mismo, una persona que maneja sustancias prohibidas sumamente controladas y que le da una oportunidad a Pedro Infante para hacerlo rico. Pero en fin, estamos hablando de La diosa arrodillada. Es una película de Roberto Gabaldón de 1947, le recuerdo, y que se puede ver en lo que es considerado el streaming de los jodidos, decía Emilio Azcárraga, es decir, en ViX. Pero no hay que menospreciar que sea la más barata de las plataformas, porque se pueden encontrar auténticas joyas del cine nacional, como también en otros canales gratuitos. Por ejemplo, existe uno que se llama Free TV, donde se puede ver una película con Silvia Pinal, también de esta época, que se llama Préstame tu cuerpo. El cine mexicano es un retrato de la Ciudad de México, un retrato de los caracteres y de los personajes
que es insustituible por lo que se pueda ver en libros o en otros medios de difusión. Ojalá que se suscriban a nuestro canal, que lo recomienden. Parece ser que somos en este momento el único canal que le da prioridad a las películas mexicanas. No quiere decir que solamente hablemos de películas mexicanas, hablamos de series, hablamos de estrenos, hablamos de todo tipo de géneros, pero sí hay pocos canales que se dediquen a difundir lo mejor del cine mexicano, y esto lo haremos aquí en Platiquemos de Cine. Gracias, hasta pronto.